muchísimo al Centro de Cultura España y a Hacedores por esta invitación, por permitirnos estar en este espacio donde reflexionaremos sobre aquellos proyectos en los cuales la tecnología con impacto social permite, entre otras cosas, trabajar colaborativamente, transferir proyectos, y lo haremos, esta discusión, o en este panel nos acompañan tres instituciones muy importantes y tres expertos. Ellos son Rodrigo García, del Centro Cultural España, Gustavo Merkel, de Hacedores, y Pablo Hernández, de Robotics. Yo soy Nidia Chávez, de Fundación Telefónica México, y estas tres instituciones nos van a comentar acerca de sus experiencias al momento de desarrollar proyectos culturales, sociales o autogestivos. Y estas experiencias nos interesan muchísimo porque ellos tres han tenido que enfrentar retos que tienen que ver con la sustentabilidad y con la incorporación o la capacidad de poder sumar a los proyectos distintas naturalezas. Quisiera comentarles que para Fundación Telefónica la tecnología es una herramienta que nos permite desarrollar habilidades, valores y competencias en niños, adolescentes y docentes. Consideramos que la tecnología tiene la capacidad, es una herramienta que permite desarrollar y potenciar a las personas y a las comunidades. Quisiera entonces hacer la presentación formal. Cada uno de los panelistas tendrán 5 minutos para hablarnos de su experiencia, y quisiera comenzar con Rodrigo García, subdirector del Centro Cultural de España. Es economista, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Su experiencia profesional comenzó en 2002 como coordinador de proyectos de la oficina del secretario de Cultura de la Ciudad de México. Tuvo a su cargo las galerías abiertas de las Rejas de Chapultepec. Fue director de la Fábrica de Artes y Oficios de Milpa Alta, y colaboró en el Museo de la Ciudad de México. Desde 2011 trabaja en el Centro Cultural de España en México. Rodrigo, por favor, 5 minutos. ¿Alguien me avisa? Pues, ¿por dónde empezar? Evidentemente nosotros como Centro Cultural tenemos una vocación mucho más clara a trabajar procesos vinculados a la cultura. Y en muchos de los ámbitos que trabajamos también involucramos la tecnología para desarrollar estos procesos. Desde ahí, digamos que como gestor cultural, como gestor de lo cultural, como parte del ecosistema cultural de esta ciudad, tenemos una preocupación y estamos tratando de ocuparnos para generar alternativas de formación, acercar la cultura, acercar los procesos culturales, apuntalar procesos culturales en muchas comunidades, en este caso en el área inmediata del centro cultural, pero también en zonas periféricas, no solo de la ciudad, sino también en otros estados. Con esa preocupación entendemos que en el contexto que vive actualmente México, con tanta violencia y 54 millones de pobres, se convierte fundamental en plantear estrategias para que los procesos culturales apuntalen el desarrollo de muchas de las comunidades que, bueno, están como muy alejadas de todos los circuitos, ya no quiero decir tradicionales, sino casi cualquier circuito de promoción o de divulgación cultural, digamos, formal. Entonces entendemos también que en las comunidades está pasando todo, en las comunidades hay muchísimos procesos y que las instituciones como nosotros tenemos que buscar acercar herramientas para apuntalar esos procesos. Esa preocupación nos ha llevado a diseñar distintos proyectos, a tratar de construirlos a base de prueba y error, quizá con la idea o con la intuición de que la tecnología tiene que llegar ahí para que las comunidades se la apropien y la reescriban, haya una reescrituración o reinterpretación de lo que puede generar la tecnología y la cultura en sus contextos comunitarios. Los resultados son muy interesantes, pero es complejo porque las instituciones muchas veces no le apostamos al largo plazo. Plantear talleres o la permanencia de una institución un par de años apuntalando procesos, trabajando con la comunidad de manera horizontal para construir nuevas maneras de ver, nuevas maneras de escribir, nuevas maneras de usar la tecnología, se convierte complejo por
temas de presupuesto, por temas institucionales y así, pero desde la experiencia que hemos tenido en el laboratorio y en este centro cultural, es fundamental el proceso de formación, de desarrollo, de acompañamiento, de trabajar conjuntamente con las comunidades, finalmente sí tiene una curva de aprendizaje muy robusta y se nota, pues, las experiencias son interesantes. El Laboratorio de Ciudadanía Digital, que es un proyecto que justo mezcla la cultura y la tecnología para trabajar en estos contextos, ha generado la posibilidad de apuntalar o acercar herramientas a diferentes proyectos y bueno, hay resultados, la verdad que después de 4 años de implementación del laboratorio muy interesantes. Uno de ellos, muy interesante que voy a decir muy rápido, trabajamos con una red de comunicadoras indígenas en México y Centroamérica para acercar la tecnología y que pudieran hacer viral todos los productos, todos los contenidos que estaban generando en las comunidades. Ellas estuvieron 3 años con nosotros y este año se constituyen como agencia de comunicación indígena y la ONU los ha invitado a cubrir la cumbre de pueblos indígenas en Nueva York ya como agencia, ¿no? Y lo único que hicimos, pues, reconociendo que los pueblos indígenas generan absolutamente todo y que solo había que acercar estas herramientas, lo único que hicimos fue eso, trabajar con ellos de manera horizontal, acercar herramientas, ellas las reinterpretaron, usaron las que quisieron, las que pudieron, las que más les interesaron y ahora el proyecto se ha convertido en esto, pues hay un proceso comunitario, un proceso de trabajo en red digital, una posibilidad de visibilizar contenidos en lengua, la cultura y la diversidad de los pueblos indígenas, etcétera. Eso digamos que es como una prueba de lo que hemos estado haciendo, creo que ya estoy en los 5 minutos más o menos, entonces muchas gracias. Sí, te quedaba 1 minuto, qué bien, qué eficiente. A continuación quisiera presentar a Gustavo Merkel, director general de Hacedores, ingeniero especializado en energías renovables. Entró al mundo maker gracias a un proyecto en el Makerspace Think Fabric de Colonia, Alemania. Ahora se dedica a crear proyectos para hacedores Makerspace y buscar maneras de que cada vez más gente pueda acceder a estos espacios. Muchas Bienvenido. Gracias. Bueno, gracias, me acaban de subir el puesto, ahora soy director general. Toño, ¿dónde estás? Te acaban de quitar el puesto, ni modo. Yo soy el director de proyectos especiales, principalmente justamente porque nos dedicamos a gestionar diferentes cosas. Hacedores surge con la simple necesidad de darle difusión a esto que estaba sucediendo en el mundo, que era el movimiento Maker. El movimiento Maker, del cual ya se estaba hablando con esta etiqueta, a pesar de que pues, siempre han existido los Makers, se le hablaba y se le ponía la etiqueta, pero no había medios a nivel Latinoamérica o en habla hispana que estuvieran realmente documentando esta nueva manera de organizarnos. ¿Y por qué digo que es una nueva manera de organizarnos? Y ahí es donde nosotros con el Laboratorio de Ciudadanía Digital nos llevamos muy bien. El movimiento Maker no solo propone una filosofía en cuanto a la creación de objetos, sino también propone una manera distinta de relacionarnos en nuestros entornos. Todos ustedes que están aquí pues vienen con la inquietud de conocer más de Arduino, de conocer qué se puede. Y eso también nos lleva tarde o temprano a una manera de organizarnos. Yo cuando conocí este tema de movimiento Maker, pues lo primero que quería hacer es juntar amigos con ideas afines para generar un espacio donde crear. Entonces, Hacedores comienza como un blog en el cual se empieza a hablar del movimiento Maker en español, principalmente pues traduciendo aquellos artículos que salían en revistas como Make, que salían en revistas como Wired, etcétera. Y después, pues lo que hicimos era hacer el punto en común donde los makers pudieran encontrarse. Esto empezó a crecer con los eventos. Hicimos el primer Arduino Day ya hace 4 años. Este es nuestro 4º Arduino Day. Y bueno, pues tuvimos la grata sorpresa de ser el punto de encuentro de gente que se consideraba sola. Hoy en día me da mucha felicidad de ir a la República del Salvador, que está aquí a unas calles, y casi cualquier tienda de electrónica pides un Arduino y te dicen, ah, claro, Arduino, ¿cuál quieres? Hace 4 años tú decías, ¿me das un Arduino? Y casi te decían, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿No? Pensaban que querías algún platillo italiano o algo así. Entonces fue generando muchísimos más adeptos, gente que empezaba a encontrar, obviamente, pues que estábamos hablando de los temas que interesaban, y en algún punto decidimos abrir el Makerspace, que está aquí al ladito del Centro Cultural España. Cuando nosotros abrimos el espacio, teníamos la idea de que iba a ser un espacio de creación,
principalmente para emprendedores. Nosotros pensábamos que quien se iba a acercar eran chavos de universidad, chavos que ya acaban la universidad tal vez, gente más grande que tengan una idea y no tengan dónde fabricarla, dónde generarla. Y curiosamente nosotros con esta idea, en lugar de que empezaran a llegar más emprendedores, empiezan a llegar escuelas. Y nos dimos cuenta que la manera en la que nosotros hemos aprendido desde siempre como makers es una manera que ahorita en las escuelas es muy necesaria. De hecho, pues bueno, muchas de estas habilidades del siglo XXI que se buscan ahora en muchas escuelas se aprenden a través de dinámicas maker. Y dentro de esas habilidades pues está el pensamiento crítico. Ahí es donde también nosotros desde nuestra organización de makers, desde nuestros spaces, empezamos a ver desde perspectivas más críticas el uso de la tecnología. Por ahí, si van a las Aceros Makerspace, van a ver una puerta que tiene el manifiesto Maker. Y una de las cosas de las que hablamos es, de los decálogos, es si no lo puedes abrir, no es tuyo. Y eso va con la tecnología. La tecnología en México, y me da mucho asombro verlo, la tecnología, por ejemplo, ahorita con los celulares. Hace 2 semanas estuvimos en una comunidad Tzotzil, en Chiapas, y me dio mucha risa cuando de repente los chavos sacan todo su celular. A pesar de que pues, uno puede pensar que en una comunidad rural en Chiapas no van a tener acceso a eso, y todos tenían un smartphone. A pesar de que tienen acceso a esa tecnología, realmente no se la apropian. Entonces, también desde nuestra perspectiva crítica comenzamos a repensar cómo podemos hacer procesos sociales de reapropiación de la tecnología. Y comenzamos a trabajar con organizaciones como Jacaranda Education, que es nuestro socio fundamental en todos los proyectos sociales, trabajando proyectos de energías renovables, tecnología abierta en diferentes comunidades. Actualmente, pues bueno, trabajamos en Puebla, en San Mateo Solco, en Coatecas Altas, en Oaxaca y en algunas comunidades en Chiapas, con la idea de que en lugar de que nosotros propongamos una tecnología que ellos simplemente aprendan a usar y se vuelvan consumidores más, que ellos construyan su propia computadora. Entonces, o sus propias tecnologías. De esa manera hicimos, por ejemplo, el proyecto de PyTop. En el proyecto de PyTop, los chicos en 3 días generan su centro de cómputo autogestionado. En vez de llevarles, pedir donación a alguna empresa de cómputo grande y ponerles máquinas igualitas, que pues, nosotros creemos que si les definimos o les ponemos esa tecnología, pues también su pensamiento va a condicionarse. Les damos Raspberry Pis, que son computadoras abiertas. Los chicos a través de procesos participativos construyen sus propias computadoras, eligen el sistema operativo que ellos desean instalar y por último, ellos también deciden qué quieren aprender. Entonces, nada más un pequeño ejemplo de los procesos que llevamos, que buscamos justamente con impacto social. Gracias. Perdón. No, tengo este. Ahora quisiera presentar a Pablo Hernández, espero no ascenderte de manera automática, ahí va el cargo, gerente operativo de Robotics, gerente de educación y operación, ingeniero electrónico, con especialidad en control y robótica por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Maestro en Administración de la Tecnología por parte de la Facultad de Contaduría y Administración también de la UNAM. Actualmente dirige el movimiento educativo y operativo de mayor impacto en Latinoamérica a través de la implementación de cursos y talleres de robótica y tecnologías exponenciales que precisamente detonan impacto social. Pablo. Bueno, pues buenas tardes a todos, un placer estar pues en este espacio. De entrada, pues como bien comentaba un poquito Nidia, Robotics nace hace 10 años, a mí me toca justo ingresar a Robotics hace 9 años cuando estaba este movimiento y cuando empezaba Roberto Saint Martín, nuestro director general, pues este movimiento educativo, y durante todos estos años que he estado en Robotics me ha tocado ver pues la evolución como tal, tanto de nuestros alumnos como de nuestros aliados hoy en día, y de lo que podemos hacer a través de esta parte colaborativa que tenemos con los proyectos. De hecho, hoy en día con el laboratorio estamos igual llevando a cabo un proyecto para poder acercar a todos los alumnos de entre 6 y 10 años de edad a la parte de la inclusión en las tecnologías a través de un curso donde utilizan la parte del Lego, pero también donde desarrollan habilidades también sociales. El tema de liderazgo, el tema de trabajo colaborativo siempre está presente pues durante estos 10 años. Robotics está en los 32 estados de la República hoy en día, tenemos alrededor de 35,000 alumnos
Y hay algunos eventos que nos han marcado, algunas experiencias, algunos proyectos que hemos ejecutado y que nos han marcado como tal. De entrada, el año pasado implementamos un verano con la Ciudad de México, en el proyecto de escuelas de verano, en donde impactamos a 254 alumnos durante 2 semanas. Y durante esas 2 semanas estos alumnos como tal conocen toda la parte de programación, toda la parte de mecánica, toda la parte electrónica. Pero lo más interesante de esas 2 semanas es la participación que ellos tienen y el trabajo que hay detrás cuando generan los equipos, cuando tienen comunicación y sobre todo haciendo mucho énfasis en poder generar ciudadanos con adecuadas competencias tanto sociales pero también técnicas. Dentro de todos los proyectos que hemos elaborado, los alumnos que han ido a competir a otros lados, la inclusión que tenemos en los 32 estados de la República, el tema no solo de poder impactar tecnológicamente, sino también socialmente es muy importante. Tenemos muchos alumnos que hoy en día también, de hecho, hace rato pude darme una vuelta y hay alumnos ahí arriba ya generando sus propios proyectos, innovando como tal. Y nos da mucho gusto que durante estos 10 años los alumnos sigan innovando, que somos parte también de ese semillero hoy en día que tenemos y que también estos alumnos siguen como tal el camino de seguir participando en diferentes eventos de tecnología, pero siempre pensando en cómo pueden impactar a nuestra sociedad de manera positiva, sobre todo para resolver problemáticas como cambio climático, transporte, el tema de la basura, el tema, etcétera. Hay demasiadas ideas que hoy en día también estos alumnos están desarrollando. En a 765 escuelas, en donde vamos a probar el modelo educativo, que es un modelo educativo que nosotros hace 10 años generamos, que tiene que ver con la parte activo, teórico, práctica, reflexiva, y siempre genera un hilo conductor que nos permite como tal aliarnos o asociarnos con otras instancias, con otras organizaciones, de manera que podemos colaborativamente generar vínculos y generar proyectos que no solo puedan impactar tecnológicamente, sino también socialmente. Y bueno, siempre hemos generado esta parte y hemos tratado de impulsar las bases del modelo educativo, que tienen que ver sobre todo con despertar el aprendizaje creativo en cada uno de los alumnos, el obligar a que el aprendizaje sea útil, que sea divertido, el que podamos también priorizar el desarrollo emocional como un cimiento básico en la parte sobre todo del bienestar social. Si hoy en día generamos ciudadanos con este tipo de habilidades, también nosotros como ciudadanía estamos como tal en el camino de ser mejores a través de este tipo de modelos, a través de este tipo de alianzas. Entonces, pues agradecido también de este espacio y de poder colaborar tanto con hacedores, con el laboratorio, que estamos también impulsando muchos proyectos, y también con aliados como Fundación Telefónica en todos los campamentos ahora de verano que vamos a tener, tratando de justamente cerrar esta brecha digital, participar sobre todo en el razonamiento lógico matemático de los alumnos y sobre todo el desarrollo de las STEM, sumando sobre todo también el arte, que es muy importante hoy en día. Gracias, Pablo. Ahora quisiera pasar a un espacio de preguntas para cada uno de ustedes, y posteriormente le daremos la oportunidad para que participen y también puedan preguntar. En este caso también tenemos 5 minutos para responder. Voy a comenzar con Rodrigo. Rodrigo, ¿a qué retos te has enfrentado al implementar proyectos de impacto social y cuáles han sido tus aprendizajes? Pues es un contexto complejo, hay evidentemente todo un tema de entramado institucional que luego pareciera que no va alineado a los intereses de trabajar con las comunidades o con los colectivos o con las personas a las que quieres inferir. Hay por supuesto temas presupuestales, temas pues que limitan el accionar, pero finalmente creo que lo más valioso es ver esto como un proceso en donde siempre tienes la oportunidad de ir construyendo de la mano de las comunidades, instituciones y colectivos. Si ustedes ven ahora cómo está conformada esta mesa, pues está una institución internacional como es la agencia a través de este centro, Gustavo de Hacedores, Robotics, que es una empresa. Es decir,
la posibilidad de juntar a muchos actores y trabajar en conjunto para ir desarrollando procesos, aunque los procesos, o evidentemente se note cuando cada uno hicimos nuestra presentación, que estamos orientados como a un segmento diferente tal vez, ¿no? Pero nos juntamos y existe la posibilidad siempre de ir trabajando y pensando y repensando y empujando para que estos procesos finalmente lleguen a las personas, que es el objetivo final para lo que trabajamos, pues, ¿no? Yo creo que es un reto interesante, sobre todo también pensando en el contexto que vive el país, pero yo creo que hay que tener como mucha esperanza y ser como muy insistentes en ir construyendo siempre de la mano de las comunidades, de las instituciones y todos los agentes que conforman el ecosistema y las comunidades, etcétera, ¿no? En todos los niveles y en los sentidos más amplios. El tema aquí es en todo todo lo que representa trabajar en un contexto tan grande como México, es intentar focalizar las acciones que vas a hacer para no se trata de respetar, pues se trata de ubicar un nicho en donde tú puedas, a través de los recursos que tienes y lo que puedes aportar, fortalecer esos procesos sin digamos, no duplicar, sino apuntalar esos procesos que no están apuntalando instituciones o otras organizaciones. Pues yo creo que eso es, digamos, que el punto clave. Acercar, evidentemente cada uno de nosotros trabajamos procesos de cultura y tecnología para desarrollo desde diferentes espacios dirigidos a diferentes gentes. Nosotros lo intentamos llevar muy abajo, muy en territorio. Intentamos también estar detectando propuestas nuevas de gente nueva. Nos salimos mucho del circuito, digamos, de banda que está trabajando con tecnología, arte, cultura. Evidentemente es un proceso complicado, aunque la Ciudad de México es muy grande. Muchas de las personas que trabajan esto casi son los mismos, de repente te encuentras a todos en todos lados, pero digamos, por un tema de convicción, apostamos a abrir las puertas a propuestas de chicos que están tratando de innovar, que están tratando, y nos arriesgamos con ellos a desarrollarlas. Yo creo que los retos son bastantes, pero finalmente los asumimos desde nuestro papel como trabajadores de esta institución, como gestores culturales y como pues ciudadanos y miembros de la comunidad de esta ciudad. Gracias. Gustavo, ¿cómo consolidar la participación de diferentes actores en proyectos de impacto social? Para nosotros ha funcionado muy bien y de hecho, bueno, tiene que ver un poco con la historia del movimiento Maker, justo o más bien alejarnos un poco de ciertos prejuicios que a veces a nivel comunitario, a nivel de organización suceden. De hecho, bueno, los Makerspaces, por ahí decía David Cuartías, el cofundador de Arduino, son los hijitos de los Hackerspaces. En los 90 se empiezan a consolidar los Hackerspaces alrededor del mundo, pero con una ideología política de izquierda muy marcada. Lo cual para mí es súper importante que sigan existiendo hackerspaces, pero no es forzosamente al espacio donde algunos papás llevan a sus hijos un domingo. Entonces, al hackerspace se le quita un poco esta tendencia ideológica y se le pone la parte más también de crafting, la parte de manualidades, de arte, y surgen los makerspaces. Entonces, estos makerspaces, desde esa filosofía, pues ayudan mucho a tener un enfoque mucho más amplio. Y como bien mencionaba Rodrigo, el éxito de estos proyectos tienen que ver muchísimo con las alianzas. Estas alianzas, partiendo desde no tener el prejuicio, desde estar muy enfocado a decir, bueno, finalmente nosotros hemos, por ejemplo, si ustedes van al Makerspace, van a ver que hay de repente marcas. A mí era un tema que me tenía como conflictuado, porque decía, pero es que las marcas, entonces estamos incentivando a pequeños emprendedores y ahora van a haber marcas que van a acaparar, pero finalmente las marcas también tienen algún interés de apoyar algunas cosas. Entonces es un poco ser más conciliador, alejarte un poco de los prejuicios y ir hacia un construir en común, en pasos pequeños, no tienen que ser proyectos tan ambiciosos. De hecho, cuando ayudamos nosotros a organizaciones locales a gestionar su organización de makerspaces, siempre les decimos que busquen esos patrocinios locales. Así como aquí Dremel puede ser un patrocinador o quien sea, pues en tu localidad puede ser el dueño de la tlapalería.
¿Por qué? Pues porque ese señor puede apoyar al Makerspace, porque sabe que, bueno, de ahí puede salir un negocio y de ahí puede apoyar algo interesante. Entonces, siempre ver el ecosistema con las oportunidades, no tanto cerrarse a esas oportunidades, sino vincular con quien se pueda, porque para cada proyecto va a haber alguien que esté interesado. Otra cosa que nos ha servido mucho es que por conocer la comunidad hemos hecho como un mapeo. Si ustedes entran a hacedores.com van a ver un directorio. Es un directorio abierto. Ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo ofrezco servicio de corte láser. Vas, pones tu servicio y te vinculas. Entonces, de esa manera, pues hemos conocido a toda la comunidad. Entonces, cuando nos llega un proyecto que yo no puedo hacer, te digo, ¿sabes qué? Yo no puedo maquilar ahorita, pero esta persona lo puede hacer. Entonces, siempre parte de esto es mucho hacer red, hacer directorios y siempre estar abierto a posibilidades. Pablo, ¿qué factores se necesitan para asegurar la sostenibilidad de un proyecto? Bueno, pues hay diferentes factores. De entrada, nosotros siempre, cuando tenemos un proyecto nuevo, pues está la parte tanto creativa, pero también la parte de los presupuestos, que también pues es justo en donde podemos nosotros generar ciertas alianzas para poder en equipo generar cada uno de los proyectos. Creo que este tema de la sustentabilidad tiene que ver también no solo con entender la parte económica, la parte creativa, sino también el impacto que puede tener cada uno de los proyectos que está siendo desarrollado. Desde nuestro lado tenemos un equipo que desarrolla la parte curricular, pero también hay un equipo que desarrolla toda la parte operativa. La sinergia que debe de existir entre cada uno de los equipos debe de ser importante. Durante estos 10 años también con nuestros aliados hemos generado esta sinergia para entender qué es lo que nosotros podemos aportar en cada uno de los proyectos, pero también qué es lo que no podemos, y como bien comentaba Gus, es el tema también de poder buscar esos aliados para poder tener estos proyectos activos, estos proyectos vivos, y también entender cuál es el enfoque, ¿no? A qué población estamos como tal nosotros activando, pero también hacer participativo a que otras instituciones puedan sumarse a cada uno de los proyectos. Creo que hay un tema también en la parte de sustentabilidad que tiene que ver con el impacto hacia las personas que estamos como tal generando el movimiento y generando también que ellos puedan innovar y que puedan crecer. Como bien comentaban, las marcas no son malas. Creo que no hay que vernos como competidores. Creo que debemos de generar esta red que pueda impulsarnos a cada uno de nosotros y también a todos los makers que hoy en día están presentando, poder generar ser también esta parte, estos aliados, para que ellos puedan también en un futuro generar un movimiento en este país y que podamos incentivar esta cultura también tecnológica. Muchísimas gracias. Ahora quisiéramos darle la palabra al público, a ustedes. Si alguien quisiera, tenemos 8 minutos, plantear alguna pregunta, alguna duda, un comentario. Claro que sí. Gracias, Tere. Hola, me llamo Alondra y mis preguntas van para Rodrigo. Son dos. ¿Cómo es tu manera de? Comentas que trabajan mucho con las comunidades indígenas. Yo cursé una materia de pueblos indígenas y es muy difícil llegar a esas comunidades y que apropien esas cosas, ¿no? En el caso de Merkel, él mencionó que no les ponen las computadoras nada más así, sino que también ellos mismos las construyen. En tu caso, o sea, ¿de qué manera, o sea, llega esa interacción o para que esas comunidades no lleguen a pensar que están como transgrediendo su identidad o cosas así? Y la siguiente es, ¿qué parámetros o elementos toman en consideración para decir voy a trabajar con esa comunidad o así? O sea, porque mencionas que trabajaste en Milpa, o sea, ¿qué elementos toman en consideración para decir voy a esta comunidad o voy a aquella? Y ya. Creo que el trabajo con cualquier colectivo específico, pueblos indígenas, jóvenes, niños, o makers, los makers, etcétera, lo puedes ir construyendo con base en el diálogo. Es decir, nosotros evidentemente para trabajar con una comunidad, primero es que tenemos que construir una relación de confianza
trabajar con ellos un proyecto, aunque nosotros tengamos una idea, ¿no? Y reconociendo además que están produciendo todo un proceso, contenidos, etcétera. Lo que hacemos es acercarnos y construir con ellos ese proceso y llegar al proyecto juntos, pues. Que finalmente eso es un proceso muy interesante. Primero, no pensar en productos o resultados, sino trabajar para los procesos, que es ahí donde se generan las curvas de aprendizaje como más fuertes. Cuando hemos trabajado con pueblos indígenas, por ejemplo, con la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica, ha sido así, pues, de sentarnos, ver. Nosotros, evidentemente, vemos oportunidades de proyecto que pudieran apuntalar lo que ellos están haciendo. Entonces, trabajamos con ellos de una manera muy horizontal, sin imponer absolutamente nada, entendiendo incluso que trabajamos para el gobierno español y que luego es un tema difícil, ¿no? Entre pueblos indígenas de España, los resultados han sido muy interesantes. Desarrollamos este año, durante estos 3 años, 3 aplicaciones para la enseñanza de lenguas indígenas, una en náhuatl, una en purépecha y otra en ñudavi. Y fue en ese sentido, nos acercamos a las comunidades, en este caso la primera que fue en Santa Inés de Zaragoza, en Oaxaca, hablamos con ellos, les platicamos, ellos estaban haciendo un libro de la enseñanza de lengua, nosotros como Centro Cultural lo fondeamos, el diseñador ayudó en la edición, el diseño editorial, un ilustrador lo ilustró, yo lo apoyé como para que, lo asesoré para que lo imprimiera bien y todo este rollo, y después le dijimos, oye, si lo hacemos aplicación. Evidentemente un señor de 65 años, hablante lengua de Santa Inés, eso no sé qué sea, pero bueno, si tú piensas que puede funcionar, nosotros tampoco habíamos hecho ninguna, podemos arriesgarnos. El tema fue que logramos construir con él y luego con sus hijos, cuando él ya no veía la utilidad práctica de hacer una aplicación, o sea, lo que decía, yo tengo 1000 libros y eso es lo que en mi comunidad va a funcionar. El hijo, justo como pasa en muchos casos, tiene un doctorado, estudia cosas de las células del cerebro, etcétera, y trabaja en una universidad en Estados Unidos. Le dijo, oye papá, pues es que evidentemente yo estoy acá y tus nietos van a poder aprender la lengua a través de un dispositivo móvil, y entonces se logró, ¿no? Y con base a esos proyectos vas estableciendo como relaciones de confianza, interés de los proyectos por acercarse y planteártelo y decirte qué es lo que están haciendo y buscar apoyo, etcétera. Tiene que ver con eso, tiene que ver con trabajas en una institución, pero siempre tienes que tener el sentido humano, tienes que hablar, tienes que ir a la comunidad y plantear y finalmente también respetar si no quieren trabajar contigo o si no hay el momento, si no hay el proceso, si no lo ven. O al final te plantean otra alternativa que te permite construir como mucho más, ¿no? Ahora estamos trabajando con Francisco Toledo en Oaxaca, en el CASA, para formar radiodifusoras indígenas comunitarias, y es un poco así, o sea, los procesos ahí son de mucho respeto, de hablar, de ser muy claros, y esa es la metodología, ¿no? Por eso te decía, con cualquier grupo específico o público específico con el que trabajes, pues tienes que trabajar con base en los derechos humanos, el respeto, el diálogo, la construcción, pensando en procesos y no en productos. Quizá eso responde a las 2 preguntas. Gracias. También para la misma persona, del Centro Cultural de España, ¿están ustedes documentando estas experiencias, este acercamiento, esta actitud de respeto, de entender lo que la comunidad puede apreciar como valioso de la tecnología? Documentando como tal, digamos, la parte metodológica de modelo de intervención, no. Sí documentamos como el proceso, pero ya con base a la propuesta específica, es decir, todo lo que hicimos con comunicadores indígenas, pues hay un registro, hay muchísimos vídeos, hay documentos y así. La parte de la gestión, pues no, la verdad es que no hemos trabajado en eso, pero tiene que ver también con esta formación como más de oficio, ¿no? O sea, tú eres gestor cultural no porque hayas estudiado gestión cultural, si lo hiciste está bien, pero también tienes que tener el oficio, pues, y el oficio es eso, ¿no? De bajar, hablar, construir,
ver las oportunidades, ver los enramados. No tienes que conocer todo el ecosistema, pero sí entender el ecosistema, cómo se mueve, cómo fluye, y yo creo que es por ahí. Evidentemente todos los procesos, incluso por un tema de metodología, pues se hacen los informes, se registra, se observan como productos y procesos interesantes y se registran también, y así. La metodología, digamos, hay muchísimos libros de gestión, muchísimos libros de cómo hacer, pero al final tú haces la tuya propia y construyes esa metodología de trabajo, digamos. Hola, mi nombre es Liliana, soy mamá y mi pregunta es hacia Gustavo. Mencionaban ahorita diversos factores que tenemos ahorita que enfrentar o que cerrar o eliminar en su momento, ¿no? En cuanto a la tecnología, los tabús y demás que se presentan. ¿Tú más bien, qué le dirías tú a la generación, por ejemplo, de mi hija, que tienen el interés, que les gusta la tecnología, que quieren hacer algo, pero de repente se topan con ciertos limitantes o ciertas barreras? ¿Qué es lo que les podemos decir? ¿Qué nos puedes dar tú ahorita como tip, herramienta para seguirlos impulsando, para abrirles la mente a seguir adelante, ¿no? Y generar, que es lo que estamos esperando, ¿no? No, pues ya lo están haciendo, ya que vinieran aquí es grandísimo. Lo mejor que pueden hacer es vincularse, conectarse con otros makers que están haciendo algo y aprender juntos. Toda la información está en el aire, o sea, así como está en el internet, ahí está, tú puedes bajar los planos de una impresora 3D, juntarte con 3 amigos y tienes una impresora autorreplicante. De la misma manera puedes aprender todo, pero siempre hay que hacerlo con otras personas. Siempre esta idea de vincular. Y si tienes algo que te encanta, habla de eso. Empieza un videoblog, empieza a hablar de eso, empieza a juntarte con amigos que les gusten las mismas cosas y empieza a crear. Así se hacen las mejores comunidades. Y así pues aprendemos todos juntos y vamos vinculándonos. Eso sería lo básico. Y esto está pasando ya en las escuelas. Nosotros ya llevamos 6 makerspaces en escuelas y esto va a explotar. Se están construyendo makerspaces que para mí es un hoyo que está abriendo el aula a la comunidad, a plantearse la escuela desde otra perspectiva. Porque pues, el aula se va a acabar como tal, el aula ya está en todas partes. Yo ya estoy aprendiendo mientras estoy viendo mi celular en casa. Entonces, ¿cuál va a ser la función de la escuela? Para mí, en algún punto, las escuelas van a ser los makerspaces y ya está pasando. Entonces, estas mismas cosas que afuera se están gestando, estos eventos que platiquen con la gente, va a empezar a permear en las escuelas y en los centros culturales, y pues ojalá en el futuro se cumpla nuestra misión de tener un maker en cada barrio, ¿no? Ojalá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguro? Sí. Sí, gracias. ¿Cuál es la labor de seguimiento que realizan ustedes en todas estas campañas de hacedores o de makers en las comunidades rurales? Bueno, en el caso concreto de Coatecas Altas en Oaxaca, trabajamos con Save the Children y Jacaranda Education. Y es un proyecto de 2 años en el cual empezamos desde hablar de qué es tecnología, desde qué es un palo con una piedra, y tenemos profesores ahí capacitados por nosotros y por Jacaranda para estar en campo trabajando. Entonces hacemos evaluaciones comúnmente trimestrales y llevamos un acompañamiento de los profesores con capacitaciones frecuentes. En el caso de Coatecas, de San Mateo Solco y de otros proyectos, han sido proyectos como talleres de 2-3 sesiones, pero la idea es siempre estar trabajando, como en Chiapas comenzamos, en proyectos que sean de mínimo 1 o 2 años. Entonces hay todo un seguimiento con evaluación por parte de las organizaciones. Sí. Con permiso. Bueno, hola, mi nombre es Oliver y bueno, te quería preguntar a ti que en el caso de los pueblos, lo que yo he escuchado que hay pueblos que se les hace como algo raro lo nuevo de la tecnología, pero ¿cuál ha sido lo más complicado que has enfrentado en esos pueblos? Lo que tú digas, pues, ¿cómo lo hacemos? Lo más difícil. Pues bueno, mira, lo más difícil realmente no ha sido la tecnología, es bien curioso. La mayoría de los pueblos que hemos trabajado, con los que hemos trabajado, de las comunidades,
tienen un factor característico. Cuando hablaban de cómo elegimos a comunidades, en nuestro caso, por nuestro trabajo con Jacaranda, trabajamos con comunidades con altos índices de migración. Entonces son pueblos en los cuales en verano el 80% de los papás y de algunos de los jóvenes están en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de ellos dejan sus trabajos y sus actividades económicas locales porque reciben remesas, pero entonces tienen smartphones, tienen supertelevisiones, a pesar de que son comunidades originarias. Entonces, realmente ven las impresoras 3D y sacan el smartphone y le toman fotos. Entonces, realmente, la dificultad ha sido, yo creo, más bien justamente el poder darle el seguimiento no estando ahí. Son procesos en los cuales siempre nos valemos de profesores en el lugar. Entonces, no somos nosotros dando las clases. Entonces, lo más difícil es poder capacitar en poco tiempo a los profesores que van a estar en campo. Hola, una pregunta. Nosotros tenemos una empresa de capacitación y el problema que nos enfrentamos y que no hemos podido resolver, y tal vez ustedes ya lo hicieron y nos puedan dar un tip, es el internet en las comunidades. ¿Cómo le hacen para poder llegar a la provincia donde no hay infraestructura para el internet? Me da risa porque yo también siempre digo, es que no hay internet, pero luego vas a una escuela privada así carísima y tampoco tienen internet. Entonces realmente hay muchas maneras. Nosotros lo que estamos optando es hacer todo offline y llevamos memorias. Llevamos memorias y lo que tratamos es de crear nodos en los cuales, por ejemplo, el profesor comunitario puede regresar a un ciber, por ejemplo en Sinacantán, nos pasó, llevamos una impresora 3D, en primera la impresora llegó rota. Entonces, pues bueno, repárala en una comunidad. Pues no hay problema, ¿no? Pues que hay mecate, hay grapa, me vino engrapadora y cinta. Ahora, ¿cómo descargo modelos en 3D? Nosotros ya llevamos cosas, lo cual tiene una ventaja que es muy interesante. En las escuelas donde llevamos impresoras 3D, pues todos quieren solo bajar y descargar e imprimir, ¿no? Solo quieren descargar e imprimir. Aquí, de alguna manera, esta idea de no tener siempre acceso a tanto, les permite a ellos también generar. Digamos que, y esto es como un aprendizaje de mucho de la tecnología que se hizo en Cuba, estas crisis o estos riesgos de no estar conectado también son oportunidades de creación y de aprender a trabajar con lo que tienes. Entonces, también, por una parte, lo que ahorita estamos tratando es trabajar ya nos acercamos con una empresa que se dedica a otorgar internet a través de puntos de 4G. Entonces, estamos viendo con ellos qué podemos hacer, pero no es en un inicio un impedimento. En Cuatecas Altas hackeamos el internet, una señal, y pues les dábamos internet gratuito, pero bueno, pues te topas con problemas, ¿no? No debería haberlo dicho, pero son problemas a los cuales, pues para eso están los makers, ¿no? Para buscar soluciones a esas problemáticas. Muchísimas gracias. Entonces pasamos a las conclusiones. Gracias Rodrigo, Gustavo y Pablo. De verdad que estupendo. Antes de comenzar con las conclusiones quisiera comentar que estar aquí, estar en el Centro Cultural España y que 4 instituciones como nosotros estemos aquí, habla de trabajo colaborativo, habla de la posibilidad de hacer alianzas con objetivos sociales muy claros, ¿no? Quisiera destacarlo y destacar pensando en la pregunta que hacía el señor hace un rato sobre documentación, sobre dónde conseguir información. Lo invitaría a consultar los portales tanto del Centro Cultural España como los portales de Fundación Telefónica. Yo creo que en este siglo también se documenta de otras formas, ¿no? Y creo que allí hay muchísima información que puede satisfacer la curiosidad o el interés que usted tiene. Como parte de las conclusiones, muchas coincidencias, por supuesto. Quisiera destacar por parte de Rodrigo. Rodrigo, si quieres, por favor, complementar a lo que estoy diciendo, pero quisiera destacar que Rodrigo habla de desarrollar las comunidades de manera colaborativa. Rodrigo hace un énfasis muy grande en esa responsabilidad que tiene la institución de conocer de forma profunda la comunidad y del respeto que debe haber en ese proceso. Dijo una frase fenomenal que a mí me parece fenomenal y habla de no pensar en el proyecto sino en el proceso. No las vamos a copiar esa frase. Habla también Rodrigo, que este tipo de procesos son los que realmente te llevan y te acercan a las personas,
que los procesos culturales deben verse como desarrolladores de las comunidades, principalmente de aquellas comunidades que no tienen acceso. Y habla de una cosa que también me parece muy relevante y se refiere a focalizar las acciones. Ocurre muchísimo en México, en el país, que conseguimos comunidades en las que ocurren muchas cosas, comunidades que reciben muchos beneficios y otras donde prácticamente pasa poco o no ocurre nada, ¿no? Entonces me parece muy asertivo, como parte de la elaboración del proceso y del proyecto, hacer foco. La tecnología es una herramienta que precisamente puede acercar estos procesos culturales a las comunidades. Y nuevamente hay que conocer muy bien a las comunidades para poder colaborar. Creo que el Centro Cultural España, sin duda alguna, es un excelente ejemplo de una institución que desarrolla proyectos en los cuales la tecnología con impacto social está presente y además es una escuela para todos. Así que gracias, Rodrigo. Gustavo. Con Gustavo nos llama muchísimo la atención que originalmente cuando pensaban en Makerspaces se imaginaban trabajar con universitarios, ¿no? Con emprendedores. Y la experiencia y el trabajo los llevó a pensar en la escuela y en esas competencias que tienen que desarrollarse y quienes requieren desarrollar los niños para poder vivir, participar y ser felices en este siglo. Al concentrarse en la escuela, pensaron en este desarrollo de habilidades y competencias. Pensaron en ecosistemas que desarrollen oportunidades. También está, por supuesto, presente el conocimiento de la comunidad. Y también resalta Gustavo que el Laboratorio de Sonia Digital es un excelente ejemplo de cómo pueden relacionarse las instituciones que comparten valores e intereses. Hablando de las escuelas, están muy concentrados en la creación de habilidades que tienen que ver con pensamiento crítico. Y bueno, hay una frase que resaltaste, que si no lo puedes abrir no es tuyo, ¿no? Que tiene que ver con esa esencia de lo que ustedes hacen. Muchas gracias, Gustavo. Por último, Pablo. Pablo habla desde su organización, que es Robotics, de la realización de proyectos en los que la tecnología está presente, pero donde está muy claro el impacto que este proyecto debe tener para la sociedad. Habla también, y están focalizados en el desarrollo de nuevas competencias y habilidades. La creatividad fue algo que resaltaste muchísimo. La posibilidad de trabajar en equipo como parte del proyecto en sí mismo y como parte de esta dinámica de trabajar con otros. Comenta también una cosa importantísima que sé que para los cuatro es muy importante, y es el impacto. ¿Qué pasa con las implementaciones? ¿Qué pasa con los proyectos? Las sinergias, de entender que sí se puede, hablando incluso, se atreven a hablar de marcas, es decir, pensando en que el resto de las organizaciones pueden tener y tienen intereses también nobles que los lleva a querer que las sociedades se desarrollen. No sé si quieren agregar algo. Gustavo, ¿no? ¿Seguro? ¿Tú, Pablo? ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Se sienten bien con esto? Vale. Bueno, muchísimas gracias entonces por estar aquí, por acompañarnos, por escucharnos. Y bueno, y sigan disfrutando del evento. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias por este panel. ¿Va la foto? Muy bien, pues muchísimas gracias por participar en este panel. En verdad, les queremos dar un pequeño reconocimiento y un pequeño presente. Nidia, muchísimas gracias. Pablo, muchísimas gracias por participar. Rodrigo, Gus, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí presentes, en verdad, un placer. Y aquí un pequeño obsequio de hacedores. ¿Vale? Gracias. Para niña. Y para niños. ¿Vale?
Bueno, muchísimas gracias. Vale. Bien, pues en unos segundos cambiamos nada más el escenario, porque hablando de niñas y mujeres es algo que promueve